especialmente vamos a pensar en el día de la resurrección, el día cuando Jesús resucitó de entre los muertos, y vamos a pensar en la respuesta correcta a la resurrección. Nosotros de pronto podemos tener una idea intelectual en cuanto de la resurrección, o de pronto podemos tener una idea equivocada de Jesús y quién es en cuanto de si murió y la crucifixión, pero no ir un paso más, de pensar en Jesús que vive y vive para siempre. Y nosotros necesitamos tener súper claro quién es Jesús para nosotros y cómo eso me afecta mi vida. En capítulo 20 de Juan empieza ya varios personajes, y vamos a mirar cada uno y los discípulos en grupo y cómo Jesús se reveló a cada uno y cómo eso impactó su vida. Y yo creo nosotros necesitamos también una visión de Jesús. Ahora, Jesús no va a aparecer físicamente hoy, no estoy diciendo eso, pero nosotros sí necesitamos entender por fe quién es Él, entender por la palabra de Dios quién es Jesús y cómo eso me afecta mi vida. Entonces vamos a empezar en versículo 1 y leer los primeros versículos hasta versículo 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces vamos a empezar con los primeros momentos, temprano en la mañana. Si recuerda lo que vimos ayer, en capítulo 19, habían que meter a Jesús rapidito en el sepulcro, porque era el día de la preparación. Entonces tenían que esperar todo el sábado y hasta el primer día de la semana para ir al sepulcro de nuevo, para terminar la preparación del cuerpo de Jesús. Entonces María iba temprano al sepulcro, encuentra ahí que ya habían quitado la piedra, pero ella entrando, mirando, y vio que el cuerpo no estaba. Entonces tenemos a Simón Pedro y Juan siendo más joven, llegó primero, pero solo mirando, y Simón entró, tocó, miró, pero es Juan que dice que tiene la respuesta de que creyó. En esta primera parte vamos a pensar en la vida de Juan. A ver. Yo no veo nada. A ver, perdóname un segundito. Ok, entonces la respuesta de Juan entonces es que creyó. Y hemos visto ya en la vida de los discípulos, el versículo 9 es el comentario que dice que no habían entendido. Aunque Jesús habían dicho a ellos que iba a morir, que iba a resucitar en 3 días, no entró en la cabeza de los discípulos, los más cercanos. Entonces no entendieron el mensaje. Pero tenemos a Juan, es el primero que dice que él vio inmediatamente, él entendió.
y no solo entendió, pero creyó. Entonces la primera respuesta que nosotros necesitamos cuando escuchamos el mensaje es eso de creer. Ahora, creer es más que solo tener información, porque nosotros podemos decir que yo creo muchas cosas, ¿cierto? Hay muchos datos o hechos que están ahí en el mundo y nosotros podemos decir que yo creo en estas cosas. Pero creer bíblicamente implica actuar, implica que yo voy a hacerlo. Entonces, si uno dice que yo creo que uno debe ir a la iglesia todas las semanas, va a decir, la actuación va a ser asistir a la iglesia todas las semanas. No puede decir yo creo que uno debe ir a la iglesia y nunca ir. Eso no es creer bíblicamente. Entonces la idea de creer es actuar también. Van juntos. Entonces lo que yo creo, yo hago. Lo que no hago es que yo no creo. Entonces él está diciendo acá que creyó. Y las escrituras hablaba de Jesús, que en el Salmo 16, que es un salmo mesiánico, habla de él y el siervo del Señor, y como no iba a haber corrupción, y que Dios no iba a dejarlo en Seol. Entonces quiero solo tocar este punto un segundito, que la idea de que ¿dónde estaba Jesús en ese tiempo? ¿Dónde estaba Jesús cuando murió? Entonces su cuerpo está ahí en la tumba, y Jesús está ¿dónde? Él está en paraíso. Recuerda que él dijo al ladrón que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando hablamos de Seol, Seol tiene dos lados. El Lucas 16 habla de eso. El rico que fue a Hades, donde él estaba sufriendo, y tenemos a Lázaro, que estaba en el lado del paraíso, el seno de Abraham, y está ahí disfrutando, recibiendo descanso. Entonces, ¿dónde es Jesús en este tiempo? En paraíso. Es desde ahí que él salió con todos los santos del Antiguo Testamento y los llevó con él en la resurrección. Ese es cuando él venció la muerte y sale. Jesús no estaba sufriendo en el infierno. El infierno que él sufrió para nosotros fue la cruz, cuando él tomó nuestro pecado sobre él. Y él dijo, consumado es, ya terminó su obra, y él ya sufrió por nosotros, sufrió nuestro pecado, y fue al paraíso donde estaba el ladrón también que estaba con él. Pero el tercer día él no quedó muerto, él no quedó ahí, él resucitó de entre los muertos, salió de Seol, que como se llama en el Antiguo Testamento, y llevó con él todos los santos del Antiguo Testamento. Él es primicias, él es primogénito de entre todos los que resucitaron. Entonces él ya, con su cuerpo glorificado, es el que ya vamos a ver en este escenario. Entonces tenemos ahora, esa es la respuesta de Juan. Él no ha visto a Jesús físicamente todavía, pero en este momento de ver que él estaba vacío la tumba, entendió. Ahora vamos a ver otro personaje, empezando versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María, entonces ella había regresado con ellos también, estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. A ver, un versículo más, 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces María ahora está ahí en el jardín que está cerca del sepulcro. Ella estaba buscando. Aparecen dos ángeles. Yo creo que aparecieron como como vemos muchas veces en la palabra de Dios, como seres humanos que hablaron con ella. Porque ella no se asustó cuando ellos hablaron a ella y todavía está buscando al Señor. Ahora, ella no está buscando al Señor resucitado todavía. Ella solo está buscando el cuerpo porque todavía está preocupado por dónde está Jesús y quiere cuidar de Él. Es hasta que ella se encuentra con el jardinero que está ahí en el huerto, ella suponiendo que era él, y ella empezó a hablar con él, y él dijo María, que ella reconoció a Jesús. Es Jesús que se mostró, es Jesús que se reveló, es Jesús que cuando él dijo María, ella pudo ver, ella entendió que era Jesús. Entonces ella responde con Rabboni. Esa es la misma idea de rabí, pero un poco más fuerte. Es como un rabí a otro nivel. Es la idea de maestro, es lo que dice que en el versículo, pero es como viéndolo como alguien que manda, alguien como Señor, el que es jefe, el que es que va a dirigir la vida. Entonces, cuando vemos la respuesta de María, ella está llamándolo maestro, pero maestro con el sentido de Señor, maestro el que tiene la última palabra, el que va a decir lo que uno debe hacer y no debe hacer. Ahora, versículo 17 es un poco raro porque él dice, no me toques. Bueno, la idea es que, bueno, pues María había perdido a Jesús una vez y ella no iba a perderlo otra vez. Entonces ella está ahí agarrado de él. Ella no va a dejar a él ir a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está explicando en versículo 17? Que la relación es diferente ahora. Él es el mismo Jesús, pero exaltado, glorificado, y va a tomar otra responsabilidad ahora. Él va a tener otro rol que él va a llevar a cabo. Entonces, él está diciendo a ella, no me afieres, no me agarres, como nunca va a dejarme ir. ¿Por qué? Porque va a ascender, es la idea. Cuando él dice que no he subido y voy a subir, está hablando de su ascensión. ¿Por qué? Estamos en un tiempo ahorita cuando Jesús va a estar unos días con sus discípulos, 40 días, y luego va a ascender al Padre. Y ya la relación va a ser diferente, va a ser mejor. Es lo que hemos visto en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, cuando él dijo, es mejor que me fuera. ¿Por qué? Porque ahora viene el Espíritu Santo que va a morar en cada uno. Entonces la relación es diferente, no es que ella va a agarrar de él personalmente y nunca va a dejarlo ir y Jesús es solo para ella. Porque nosotros nunca tendríamos una oportunidad de hablar con Jesús. Pero más bien él está explicando a ella que las cosas van a ser diferentes. Que explica a los discípulos que yo voy adelante. Explica a ellos que voy preparando el camino para ascender al Padre y que la idea de lo que él iba a hacer. Entonces manda a María a hablar con ellos. Entonces, tenemos a María en versículo 18 que va a ellos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de María? Ella entendió que Él era Señor. Yo quiero que pensemos en esta idea, porque para nosotros, cuando pensamos en Señor, de pronto pensamos como un título, como respeto, y Él merece todo nuestro respeto. Acabamos de cantar de digno eres. Pero es más que eso, que tenemos que pensarlo como rey absoluto. Y nosotros nos cuesta
porque no tenemos rey, tenemos democracia y nosotros tenemos voz y voto y tenemos derechos y nosotros tenemos nuestras opiniones y si no nos gusta algo podemos salir a la calle y pelear. Pero eso no es la idea con Jesús. No es la idea en aquel tiempo tampoco y no es la idea con Jesús. Jesús es Señor en el sentido absoluto. Es en el sentido de rey que tiene la palabra y la única respuesta es obedecer. Entonces, cuando María ve a Jesús, este es lo que ella hace, es reconocerlo por quien es. Ahora vamos a mirar a los 10 ahora, empezando en versículo 19, ¿cierto? Gracias. Entonces, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y necesitaban cuando Jesús apareció. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ok, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ok, entonces tenemos ahora los 10, porque no está Judas y no está Tomás. Entonces tenemos el grupo de los 10. Y tenemos a ellos ahora reunidos y por miedo, es lo que dice, que están escondidos, esperando lo que va a pasar, porque ya habían crucificado a Jesús y no saben si ellos son los próximos para morir. Entonces están reunidos pensando qué va a pasar, ya mataron a Jesús y qué va a pasar con nosotros. Y Jesús viene. Ahora es el mismo día por la tarde y viene en la noche, aquel mismo día, el versículo 19, y está con ellos y ellos necesitan paz. Paz a vosotros. Y repite en versículo 21, paz a vosotros. Y muestra a ellos pueden ver sus manos, ver su costado. Entonces ellos están tocando a Jesús, viendo a Jesús y regocijaron viendo al Señor. Entonces ya están puestos juntos con Jesús glorificado. Y la primera cosa que Jesús va a decirles es como me ha enviado el Padre, así también yo los envío. Entonces Él está enviando ahora. Entonces cuando pensamos en los 12 ahora, la respuesta de ellos es enviados, y no es 10 a 18, es 19 a 24 ahí. Me equivoqué de mis versículos. Entonces tenemos a ellos enviados por el Señor. Ahora, ¿qué implica ser enviado? Implica también que ellos han recibido el mensaje, primeramente tiene que ser aplicado a ellos, entonces ellos viendo al Señor, creyeron en Él. También aceptaron a Él por quien era, porque ellos van a llevar el mensaje. ¿Qué es el Evangelio? Es la muerte y la resurrección. Entonces van a llevar esas buenas nuevas y son enviados, tanto como Jesús fue enviado por su Padre y cumplió la misión, ellos tienen la responsabilidad de llevar el mismo mensaje. Ahora, en versículo 23, ¿qué es lo que Jesús está dando a ellos? Está dando a ellos un poder especial para perdonar pecados. Recuerda cuando Jesús perdonó pecados y los fariseos dijeron, solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados.
Y era correcto lo que estaban diciendo. En el caso de Jesús, Él era Dios, entonces no era problema. Pero estaban diciendo, solo Dios tiene poder para perdonar. Es cierto aquí también, ¿en qué sentido es posible que las personas tienen perdón de pecado? Es en entender el mensaje. Ellos son enviados con el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. La persona que cree ese mensaje sí tiene el perdón de pecados. La persona que rechaza el mensaje no tiene perdón de pecados. Nosotros también somos enviados por el Señor. Nosotros también llevamos el Evangelio a las personas con quienes compartimos el Evangelio. Cuando ellos escuchan, si creen y reciben, tienen sus pecados perdonados. Somos el instrumento, la voz de Dios para ir y compartir esa verdad. Los que creen tienen perdón de pecado. Los que rechazan no tienen perdón de pecado. Nosotros tenemos esa verdad y esa responsabilidad de llevar el mensaje, que pueden escuchar el Evangelio, escuchar de que Cristo vino, Jesús vino, llevó nuestro pecado en la cruz y resucitó de entre los muertos, y los que creen este mensaje reciben perdón de pecado. Entonces son enviados por el Señor, no solo que anden en la calle diciendo, estás perdonado, Él no, estás perdonado, Él no. No, están enviados para llevar el mensaje del Señor, y los que reciben el mensaje sí tienen perdón de pecado. Entonces no es que los 2 o 10 en este momento que estaban ahí presentes con el Señor tienen poder en sí mismo. Es el mensaje que ellos tienen que tener ese poder. Es lo mismo cuando Jesús habló a Simón y él declaró que tú eres el Cristo. Jesús dijo, doy las llaves del reino. ¿Cuáles son esas llaves? ¿Y fueron dados solo a Pedro? No, fueron dados a todos. Los que tienen este mensaje es la forma que las personas van a entender el Evangelio. Es entender la salvación y recibir el perdón de sus pecados. Es el mensaje que Jesús es el Cristo. Y ese es el punto donde por fin estamos llegando en capítulo 20. Yo he hablado de eso por todo el Evangelio de Juan. El propósito del libro es entender quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. Y entender eso tenemos vida eterna. Entonces, ese es el mensaje. Y cuando uno lleva ese mensaje y las personas creen, tienen el perdón de sus pecados. Ahora llegamos al versículo 24 y tenemos otra persona. Y tenemos Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dieron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es bien fuerte. No creeré. Ahora, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ok, ¿puede imaginar esta semana? Yo no sé, el Señor tiene tanta paciencia. Yo no sé si tiene creo que tiene un sentido de humor también. Una semana esperó. Él podía haber llegado el próximo día, ¿cierto? O cuando Tomás llegó a la casa, que apareció de nuevo, pero esperó una semana. Puede imaginar los discípulos cuando Tomás entró la primera vez y dijo, hemos visto al Señor, y tanta emoción todos los días hablando de ver a Jesús, y tocamos sus manos y tocamos su costado. Y Tomás mirando, están locos. ¿Ustedes qué comieron hoy? Y no creyó para nada de lo que dijeron. Dijeron, y todos los días, pero Tomás, si hubiera, no me hablas de eso. Después de una semana de eso, solo entrando en el cuarto, no, ni empiecen conmigo. Y luego, después de 8 días, llega el Señor de nuevo y entra. Y la primera cosa que hace es va a Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo,
Señor mío y Dios mío. Entonces tenemos a Tomás, que sí respondió en la forma correcta, pero era tan incrédulo. Tomás es mi discípulo favorito, porque Tomás quería ver algo, él quería pruebas, él no quedó con solo que me dijeron o que ustedes están locos. Tomás está aquí para todas las personas que necesitan pruebas, y él no creyó hasta que él pudo ver. Y el Señor, en toda su misericordia, llega a él y dice, ok, tócame. Y no seas incrédulo más, cree. Y Tomás respondió, no dice que él lo tocó. Yo no creo, yo creo que cayó de un solo. Dice, Señor mío y Dios mío. Reconoció a Jesús por quien era. Entonces la respuesta de Tomás, entonces es Señor mío y Dios mío. Él entendió exactamente quién era Jesús, cómo es posible, porque él había visto a Jesucristo crucificado, había visto cuando pusieron los clavos, había visto cuando entraron la lanza en su costado. Él sabía que estaba muerto. No me pasen cuentos, yo sé que ustedes quieren verlo, yo sé que... Y él quería verlo, y lo hizo. Le apareció a él y lo mostró. Es algo importante ahora que él dice a nosotros en versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, Tomás sí pudo ver a Jesús físicamente. Y luego él da una bienaventuranza. Bienaventurados los que no han visto, pero creyeron. Entonces los que creen la palabra de Dios, creen el testimonio de los que sí vieron a Él, sí tocaron a Él, sí vieron a Él resucitado. ¿Y cuál es la respuesta de la persona que por fe y por el testimonio de la palabra de Dios, cuál tiene que ser la respuesta de cada uno de nosotros? Señor mío y Dios mío. La respuesta tiene que ser igual. Reconocer a Jesús por quien es. Él es Señor. Él es Dios. No es nada menos, no es nada inferior. Él es Señor en el sentido de que lo que Él dice tenemos que obedecer. Él es el que manda. Él es el que nos dirige en nuestras vidas. Él es el que gobierna en este universo, y Él es Dios. Mira lo que dice los últimos versículos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, quien el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que hemos estudiado en todo el libro de Juan es para llegar a esa conclusión de quién es Jesús. Es Cristo, Mesías. Él es Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Él vino en carne para demostrarnos el Padre, pero mucho, mucho más que solo mostrarnos una mejor forma de vivir. Hay muchas personas que han llegado para hablar de una forma mejor para vivir, y no hemos escuchado a ninguno. Hay muchos filósofos, hay muchas personas religiosas. En el mundo no es mejor. Solo Jesús ofrece vida eterna. Solo Él ofrece una vida nueva, transformación, vida eterna. Todos los demás hablan de hacer las cosas mejor, amar a su prójimo, de actuar mejor, tener un estándar más alto. Pero Jesús nos da el poder para vivir esta vida. Nosotros no tenemos. Cualquier ismo, cualquier religión no ofrece el poder que ofrece Jesús. Y tenemos que reconocer que Él es Señor y Él es Dios. Tenemos que tener nosotros una visión de quién es Jesús. Yo quiero que vayan a Apocalipsis, otro escrito de Juan. Y vamos a mirar unos versículos en Juan capítulo 1.
Juan no, Apocalipsis capítulo 1. Una descripción de Jesús resucitado. Y todos nosotros necesitamos entender que Jesús es Señor. Jesús es Dios. Vamos a empezar en versículo 10. Apocalipsis 10. Ahora es Juan también escribiendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí gran voz como de trompeta. Y que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es ese Jesús? Es el Jesús resucitado. Esa descripción de Él, todo lo que habla de Él, habla de su divinidad, habla de quién es. Los 7 candeleros habla de la iglesia. Es descripción de la iglesia y Él que anda dentro de las iglesias. Él sabe lo que está pasando en las iglesias y no solo lo sabe, pero la iglesia es Él. Él es la cabeza que lleva la iglesia. Es Él que es el soberano sobre la iglesia. Su vestido de una ropa que llegaba hasta los pies habla de cómo Él es el sacerdote, el sumo sacerdote y también rey. Luego habla de su cabeza. Es interesante el juego entre lo que es su cabello blanco y lo que habla de él como hijo de hombre. Es una descripción doble de lo que está en Daniel en capítulo 7 y capítulo 10, que habla del anciano de días, alguien que es eterno, la eternidad pasada, y habla también del hijo de hombre. Y Jesús usó esa descripción de él mismo, es Mesías, es el Cristo. Y Él es los dos envueltos. Él es todo lo que uno puede imaginar y mucho más. Él es el victorioso. En versículo 18 Él dice que el que vivo y estuve muerte, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús. Muestra su pureza cuando habla de sus pies y como el fuego que está el bronce. Habla de que nunca falló su pureza, que no hay pecado en él. Habla de esta espada en su boca, que es como él va a juzgar a las naciones. Él es el soberano sobre el universo. Tiene las estrellas en su mano. Él es el todopoderoso. Él es el anciano de días. Él es Mesías. Es el que tiene las llaves de la muerte. Es el único que pudo y puede vencer la muerte. Es Él que da a nosotros vida. Es Él que puede dar a nosotros vida eterna. Lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es caer delante de Jesús, entender que Él es el Rey resucitado y Él es Rey de mi vida. ¿Has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús por quien es el Señor resucitado? Él es Señor de su vida. ¿Qué ha sido la respuesta de su corazón?
Has caído delante de Él, decir, Señor mío, Dios mío, yo voy a vivir todos los días para ti. Solo mándame, yo voy a hacerlo. Esa es la respuesta que necesitamos a la resurrección. Vamos.